Santo toque nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre maravillosamente y nosotros podamos adorarte. Señor, te damos la honra y la gloria. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Pueden decir amén. Qué lindo es el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Qué mañana maravillosa. Pueden sentarse. Vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 3 del libro de Éxodo, de su verso 7 al verso 10. Dios escucha el clamor de una ciudad. Hay una fábula que escuché y algo muy característico de las fábulas: le da vida, le da personalidad a los animales. Dos perros platican y le dice: oye, ¿por qué te saltaste la barda de tu casa si tú vivías muy bien? O sea, allá hay comida, hay veterinario, hay cuidado, hay todo, hay comodidad, duermes bien. ¿Y por qué te saltaste la barda? ¿Por qué te huiste y te viniste aquí con nosotros, donde parece ser que hay escasez? Todo lo contrario. Y le dice el perro muy delicadamente y muy fino, porque había sido educado, le dice: pero tenía ganas de ladrar. O sea, en aquella casa había todo, pero le tenían prohibido: no ladres, no hagas bulla. Entonces dice: eso está contra mi naturaleza. Y yo les escuchaba a ustedes de este lado de la barda que siempre ladraban. Y dije: yo quiero experimentar lo que soy. Amados hermanos, todos tenemos el deseo de superarnos, de libertad, y Dios nos ha diseñado para eso. Amén. Para experimentar lo ilimitable de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 3 del libro de Éxodo, de su verso 7 al verso 10. Damos gracias al Señor por todos los amigos, hermanos que nos sintonizan, que están siempre ya escuchando los programas, están viendo los programas. Que la bendición del Señor llegue también a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Verso 7 dice: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Esta historia se sitúa en el año 1450 a 1410 antes de Cristo. Dios había hablado a Abraham, el padre de la fe, le había proyectado todo lo que iba a pasar a través de la nación que Dios le iba a conceder. Le habló de 400 años de opresión. Y a través de una invitación hemos oído la historia a través de José, aquel hombre que fue el instrumento de bendición para salvar a la nación. Cuando fue vendido, después llega a ser gobernador, tiene un espacio público tan trascendente. Pero José, antes de morir, dice: recuerden las promesas de Dios.
no es aquí nuestra estadía. Nosotros, Dios nos ha prometido una tierra de bendición, amén. Ellos vivían en el área de Gosén. Había cosas muy opuestas entre los egipcios y los hebreos. Aquellos eran grandes agricultores, los hebreos eran pastores. Aquellos creían en las cosas más impresionantes de dioses. Los hebreos solamente tenían a un solo Dios, amén. Tenían costumbres de ir viajando hasta la tierra que Dios les había dado. O sea, los hebreos eran nómadas y los egipcios, ¿qué eran? Un pueblo ya establecido. 3000 años antes de Cristo empezaron los grandes proyectos egipcios y podríamos decir en el año 1400 se estaban consolidando ya habían esas edificaciones tan extraordinarias que algunas todavía están en pie. O sea, era algo muy diferente, pero Dios tenía un propósito con ellos. Entraron 70 personas, eso nos dice el capítulo 1 de Éxodo, y también en el libro de Génesis nos habla cuando Jacob fue invitado, a través de una invitación fueron llevados a Egipto. Dios les permite ir, pero allí 70 personas entraron, ese era el pueblo. Pero en el capítulo 1, cuando vamos allí, estamos viendo una nación de cerca de 2 millones de personas, o sea, se habían multiplicado. La palabra de Dios dice que Dios había dado crecimiento, desarrollo, extensión a la nación. En medio de todas las cosas, cuando Faraón, el rey en turno, se da cuenta de la potencia y del crecimiento del pueblo, tiene temor y hace una planeación, una estrategia de 2 maneras. La primera fue oprimir al pueblo, esclavizarlo, no darle, no pagarle, ya no retribuirle, sino tenerlos como esclavos. La segunda era el genocidio. ¿Cuál? Todo varón que naciera tenía que ser aniquilado. O sea, el pueblo estaba en una condición tremenda. A los 400 años ya no eran los invitados, los aceptados, sino ahora la situación había cambiado. La esclavitud estaba, la opresión. Y allí en los primeros versículos que leímos del verso 7, se comparan con el capítulo 1, donde vemos el sufrimiento de aquella comunidad. Hoy parece ser lo mismo, ¿verdad? Hay una situación muy fuerte en la sociedad, y no solamente en nuestra nación, sino en muchas partes del mundo, donde la gente se arriesga, cruza, ¿verdad? Va de un país a otro con esa ansia de libertad, con esa ansia de mejorar, y aún dentro de nuestra misma nación podemos conocer a otras personas que han emigrado con un deseo de crecimiento. Eso no porque hayamos avanzado en la tecnología no ha sido minimizado. Podemos enterarnos de tantas cosas que hoy a través de esos medios podemos saber inmediatamente. Toca nuestro corazón, toca nuestra vida, pero la situación es abrumadora. La situación es muy pesada. Y aquí es donde vemos lo que ese pueblo pasaba. El Señor ve que en ese pueblo, en esa ciudad, ya no era alegría, ya no era fiesta, sino la palabra de Dios nos dice que había aflicción, había clamor por el dolor, había angustia, había una tierra quizás que estaba disponible, pero ya no había retribución, había dolor a través de la opresión, y el Señor tiene que hacer algo. En el capítulo 1 podemos ver que había tributos, había gente. La palabra que aparece en el capítulo 3, verso 7, exactores, eran aquellas personas que operaban para el gobierno y que oprimían a la gente y decían: tienes que cumplir, tienes que dar. O sea, y no era nada más así una invitación, sino era a través de la violencia, del hostigamiento, de la presión.
habían construido grandes ciudades, pero la situación era molesta, era complicada. Podemos ver la descripción de ese dolor en el capítulo 1, donde habla y trata este tema como una dureza, algo complicado, algo que ya no había resultados positivos. Y el verso 14 del capítulo 1 dice que había amargura en el corazón del pueblo a través de la servidumbre, y la obligación de hacer aquello estaba con rigor. ¿Quién es feliz a través de eso? Yo creo que hoy, a través de la situación que nuestra nación o nuestra ciudad ha padecido, ¿cuántos de nosotros no hemos sido sometidos a presiones, a circunstancias no fáciles por lo que estamos pasando? Pero ¿sabe qué? Lo más hermoso es que Dios tiene su mirada y sus oídos dispuestos hacia la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? En esa condición tan difícil, Dios interviene. Dios tiene que tomar la iniciativa. Por más duro que estaba la situación, cerradas las puertas, aunque era un pueblo grande, 2 millones de personas, no podían quitarse ese yugo. Y Dios tiene que intervenir de una manera poderosa, milagrosa. Cuando Dios interviene, primero, Él está en el asunto. Si Dios está en el asunto, las cosas van a ser diferentes, amén. Lo segundo, Dios comisiona a alguien. Dios unge personas en la tierra para que cumplan la comisión que Dios quiere hacer, amén. Y lo tercero, Dios tiene que tener un pueblo dispuesto. La Biblia nos lo dice. Dios tiene que tener un pueblo dispuesto para toda buena obra, amén. 3 condiciones. Dios en el asunto, las personas ungidas por Dios, llamadas por Dios, que Dios se les ha revelado y tienen un concepto claro de la presencia de Dios. Y lo tercero, un pueblo que escucha la voz de Dios a través de aquellos liderazgos y que puede ser testigos de los milagros de Dios. El libro de Éxodo en el Antiguo Testamento es donde se encuentran más historias de milagros, y no cualquier milagro, milagros extraordinarios. Podemos ver la liberación del pueblo, ¿verdad? A través del poder de Dios manifestado. Podemos ver cómo Dios guió a su pueblo, abrió el mar, los cuidó en el desierto. Podemos ver la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Pero el milagro más grande es la revelación de ese Dios tan grande de una forma clara para el pueblo. O sea, cronológicamente vemos a Dios manifestándose a una nación, a un pueblo. Imagínense que Dios se hace sentir en medio de su pueblo. Les dice que está interesado. Y si hay algo que debemos de entender, es que Dios tiene un interés sobre nuestra vida. El pueblo había perdido el interés de Dios. No era un pueblo espiritual. Era un pueblo que amaba más a Egipto que a Dios. Conocía de Dios, ¿verdad? Y lo podemos ver que en los 40 años que peregrinaron, amaron más a Egipto. Aunque fue dura la cerviz, el yugo fue terrible, pero lo más hermoso es que Dios los amaba a ellos. Dios tenía una mano extendida, su mano derecha estaba con ellos. Y eso es algo que debe de llenar de gozo nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, porque a veces perdemos la visión. Todos pasamos por momentos difíciles y nuestro corazón como humanos, como personas, parece que titubeamos. La palabra temor aparece muchas veces en la palabra de Dios, pero es porque Él ve nuestra condición. Así dice la Biblia. Él ve nuestra condición. Se acuerda que somos ¿qué? Polvo. Somos de esa manera. Pero nuestra vida, escuche bien, nuestra vida no depende de nuestras intenciones, sino depende del plan glorioso de Dios. Y eso es lo que se manifiesta en el libro de Éxodo. Oposición, lucha, poderes fácticos en la tierra,
Pero Dios quebró a cada uno de ellos y demostró su amor y su misericordia. La mala intención de los corazones. Nuestro corazón es perverso, ¿verdad? La Biblia lo dice, nuestras intenciones a veces son incorrectas delante de Dios, pero Dios es perfecto, recto en sus caminos, amén. Su palabra y su intención no cambia. Él de una manera maravillosa quiere ministrar a su pueblo, pastorear. Por eso en los profetas mayores el Señor dijo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia, amén. Y vemos a este pueblo en esa situación. Ese era el ambiente que reinaba, una ciudad complicada, una ciudad que ya no tenía la abundancia. Quizás venimos de un momento donde yo he escuchado personas con poder y con dinero y que quizás no tienen las situaciones de carencia como muchos podrán tener, y se quejan y lloran y se lamentan. Hace unos días un amigo me comentaba y decía: imagínate, llorando y ve dónde está. Y yo me quedé pensando, si llora, haciendo remembranza, ¿verdad? Aquella telenovela, ahora sí que los ricos también lloran. Y dice: si llora, ¿cómo estará nuestro pueblo? ¿Cómo estará nuestra gente? ¿En qué situación? Imagínese cuando alguien de poder llora y se lamenta y quiere buscar otra perspectiva y quiere decir: ¿sabe qué? Voy a sacar a mis hijos de aquí porque no es el lugar. Está diciendo que la situación está complicada. Pero aquellos que no pueden ir a ningún lado, aquellos que no pueden decir me voy o hacia dónde voy, aquellos que sería lo peor salirse por la circunstancia y la opresión que seguirían llevando, ¿cuál es su esperanza? Dios está interesado en una ciudad, en el clamor. La palabra de Dios nos lo muestra. Si estamos viendo y conociendo a nuestra ciudad y el corazón de Dios, Dios tiene una palabra para ellos también, amén. Y aquí vemos, el Señor dice: luego dijo Jehová. Jehová se revela, el Señor se revela a Moisés en este llamamiento allá en el desierto, en la zarza. Y allí le da por qué lo había visitado. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Tenemos un Dios que ve. Tenemos un Dios que observa. Pero también tenemos un Dios que escucha. Porque la Biblia dice: he visto, pero también he oído su clamor. O sea, cuando Dios ve tu situación, quizás Dios ve tu falta de espiritualidad ante las situaciones, pero Dios conoce tu necesidad. Él sigue siendo el buen pastor para nosotros, amén. Él sigue y puede derramar su aceite sobre nuestra cabeza. Nos da aliento, nos da ánimo. El día viernes platicábamos con unos amigos a altas horas de la noche sobre los proyectos de la iglesia. Y cuando nos veíamos en ese desafío, porque es un desafío, yo decía: chanfle, ¿en qué nos metimos? Y ahora, ¿cómo salimos? Y en la plática estábamos haciendo observaciones muy puntuales, pero al final en la noche platicaba, y también en esa mesa hubo una palabra: si empezamos con poco y hasta dónde Dios nos ha llevado, ¿cuál es la diferencia hoy? Si Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué? Porque Dios está para ayudarnos. Dios está para bendecirnos, para respaldarnos. Nos trae con cuerdas de amor, nos retiene y Él quiere que entendamos su propósito. Imagínense, ¿acaso Dios iba a salvar a un pueblo que después iba a quedar en el camino? Si hay algo que debemos de entender es que Dios es el Dios de las oportunidades. Alguien podría preguntar: ¿por qué Dios los libró si al final iban a quedar postrados en el desierto? Eso no era ya decisión de Dios. Dios nos ha dado una libertad y Dios no puede cambiar. Por eso la Biblia dice que Dios es inmutable. No cambia su propósito y su carácter siempre está
en esa gracia abierta. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios ha escuchado. La situación era terrible. Si visualizamos nuestra ciudad, si caminamos nuestra ciudad, si tocamos los hogares y los corazones, ¿cómo están los corazones? ¿Cómo está la ciudad? Dios es un Dios que debe ser escuchado y debe ser predicado y debe ser hablado. Su bálsamo está listo para ser derramado sobre nosotros. Amén. ¿Cuál era la visión de Dios? ¿Sabía todo lo que el pueblo había pasado? Dios se lo había profetizado a Abraham. 400 años estarán ahí. 400 años que los llevarán al dolor. Pero también Dios le dijo a Abraham: allí yo descenderé con mano poderosa. Yo me acordaré de mi pueblo. Yo te puedo decir en esta mañana, si tú has venido, si estás aquí en este día, en este momento, o que estás en un instante de acercarte a Dios, Dios tiene su mano extendida sobre nosotros. Su mano derecha de bendición está sobre nuestra vida. Y Él seguirá haciendo milagros. Y su poder será derramado sobre nosotros para que nosotros sigamos avanzando. Amén. El Señor dice, Dios toma la iniciativa. Ahí dice, y he descendido para librarlos. El verso 8 dice, yo he descendido para librarlos. Y no solamente los quiero librar. Imagínense, ¿quién se quita un yugo opresor? ¿Quién se quita aquella carga? ¿Quién se quita aquel dolor? ¿Quién se quita aquel fracaso? Oí una entrevista de un hombre exitoso en el deporte y en los negocios y le preguntaron, ¿qué puedes decir de tus historias del pasado? Dice, nada, han sido lecciones para mí y mejorar mi carácter y mi vida. No puedo quedarme masticando, digiriendo el pasado. Tengo que ver hacia adelante, porque adelante está la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tú puedes tener una historia triste, media triste, o nada triste sino alegre, pero no puedes quedarte en ellas. Hay un futuro que viene veloz, y en ese futuro está Dios, está la mano de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y dale la oportunidad a Dios, dale la oportunidad a Dios, que Dios haga milagros, proezas, que Dios te asombre con su poder, amén, y que puedas ver y alegrarte y cantar y adorar a Dios, amén. El Señor dice, yo he descendido para librarlo. El Señor con mano poderosa quebró aquella esclavitud, quebró aquel yugo. Nadie le dio un consejo a Dios cómo lo iba a hacer. Dios tenía su manera cómo lo iba a hacer. Y Él lo manifestó y lo reveló. Quizás tú tengas grandes desafíos hoy, problemas, deudas, situaciones en tu familia que no sabes cómo hacerle por las circunstancias que sean. Pero si dejas de intervenir a Dios y le permites ver su gloria, Dios hará grandes cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Imagínense si Dios cambió unas aguas amargas en dulce. ¿Acaso no puede cambiar los corazones? ¿No puede cambiar muchas cosas? Si Dios colocó tinieblas en un lugar, pero había luz en el otro lugar, amén. Él es el Dios de todas las cosas. Por eso se reveló, su nombre ahí fue manifestado, el Dios todopoderoso, amén. El que todo lo puede, el que no hay nadie que pueda impedirlo. Debemos de tener ese conocimiento que Dios es el que se acerca, Dios es el que ha descendido. Hoy tenemos la gracia de su Hijo, el perdón. Hoy no solamente somos seguidores de Jesús, somos hijos de Dios, porque a todos los que han recibido al Señor, Él les ha dado derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, amén. ¿Sabe? Dios quiere llevarnos a una buena tierra. Dios quiere llevarnos porque Él le dice, yo los voy a sacar a aquella tierra, una tierra buena y ancha,
Dios no quiere llevarte a situaciones complicadas. Dios quiere manifestarte su bondad, su misericordia. Dios quiere llevarte a lugares espaciosos y que tú puedas descansar en Él, que tú puedas confiar en Él. Comentábamos y después me quedé en la noche orando al Señor ante todas las perspectivas de los proyectos de la iglesia, pero el Señor viene a mi corazón y dice, bueno, ¿cuánto has tenido para hacer? Y le digo, Señor, pues nada. ¿Cuál es tu preocupación? Yo estoy contigo. Yo estoy con el pueblo. Hay que decirle que marchen. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe? Él quiere darnos una buena tierra, pero tiene que usar nuestro corazón. Debemos de comprender que Dios está en el asunto, que Dios levanta hombres y mujeres de fe, ungidos. Habrán gente con dudas, sí, pero habrán hombres de fe, de valor, que caminarán hacia la visión que Dios quiere. ¿Y cuál es el final? Una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe? Esa es una figura literaria, ¿verdad? ¿Cuál es la tierra que fluye leche y miel? Cuando llegaron a esa tierra, es una tierra desértica. El 90% de esa tierra es desierto, piedra y arena. Pero ahí estaba Dios, ahí estaba la prosperidad. Y Dios ya lo había manifestado a un hombre llamado Abraham y a Isaac. Dios le dijo, quédate en el desierto y ahí te bendeciré. El asunto no es dónde está la prosperidad que podemos ver de la mano del hombre, sino dónde está la presencia de Dios, dónde está la indicación de Dios. Si Dios está en el asunto, ahí va a haber prosperidad. Amén. Y ahí va a haber paz. Amén. Por eso el Señor dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él cuida. Mientras nosotros descansamos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Usted conoce la ciudad? ¿Cuántos amigos hay que caminan? ¿Cuántos hermanos, familiares, gente que ha corrido con nosotros, que ha disfrutado, que ha reído, pero también que ha llorado? Conocemos en esta ciudad sus nombres, sus apellidos, sus intenciones, a qué se dedican. Dios le ha comisionado a usted. Imagínese que Dios usa un hombre que estaba en el retiro llamado Moisés. Y en el verso 10, en medio de toda esa circunstancia, Moisés llevaba la garantía de que Dios estaba con él. Moisés no podía hacer nada. ¿Quién soy yo? Pero el Señor lo envía a él. Y en el verso 10 vemos, ve. Por tanto, ¿cuándo lo envía Dios? ¿Mañana? ¿El siguiente mes? ¿El siguiente año? Ahora. Dios es el Dios de ahora. Dios es el Dios del momento. Dios premia tu fe, tu convicción, que cuando salgas de aquí, tú no esperes transformar el próximo año a tu familia, sino vayas con la promesa de Dios, que es ahora. Dios estaba en el asunto y Dios le dijo a Moisés, es ahora. Cuando tú vuelvas a tu familia, cuando tú vuelvas a tu compromiso, puedes mencionar el Salmo primero en tu negocio y todo lo que hagas prosperará. Si tú estás aquí, Señor, yo prosperaré. Y la prosperidad significa la provisión a tiempo de parte de Dios. Te enviaré. Qué lindo. Si hay algo que Dios nos ha encargado, es nuestra ciudad, es nuestra gente. Y Dios nos ha enviado a nosotros. Usted puede decirle al que está a su lado, te ha enviado a ti, me ha enviado a mí también. No te preocupes, te envía a ti, pero me ha enviado a mí. ¿Cuántos dicen a mí? Amén. A mí me ha enviado. ¿Con qué propósito? Mire, la encomienda final es, vas a sacar a ese pueblo. Tú los vas a sacar. Pero ¿quién los iba a librar? Dios. Dios los iba a librar, pero tú los vas a sacar. Tú le vas a indicar. Quizás tú tienes problemas en tu familia, en tu hogar, situaciones muy complicadas y dirás, ¿cómo le voy a hacer? Tú los vas a sacar, pero Dios los va a librar.
Dios va a obrar, Dios te va a respaldar, Dios te va a guiar y te va a ayudar. Ten la confianza, ve con esa fe en tu corazón renovada, alaba a Dios, descansa en Dios y verás grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Damos gracias al Señor por su palabra, porque Él bendice nuestro corazón y habla a nuestra vida. Padre, te damos la honra y la gloria